Saludos a todos. Mi nombre es Luis Javier Ursola González y la ponencia que les voy a presentar se titula Cuentos sobre niños pobres para la lectura de niños ricos. Consumo de libros para niños en el cuento La niña de los fósforos. Si se lee un cuento de alguno de los muchos autores de la literatura para niños, no se evitará pensar en qué clase de niños leerían esos cuentos. Definitivamente, no toda la población infantil tiene la posibilidad o capacidad socioeconómica de acceder a ellos, ya sea en América Latina o en cualquier otra región del mundo. En este artículo crítico, analizo el cuento infantil La niña de los fósforos de Hans Christian Andersen para intentar construir un panorama del consumo de la literatura para niños, es decir, una reflexión crítica de lo que este tipo de literatura representa en el mercado de los libros y en la adquisición por parte del público infantil al que se supone está dirigido. Es así como formulo el siguiente interrogante: ¿cómo intervienen las condiciones del consumo de libros para niños en las decisiones del contenido narrativo en el cuento La niña de los fósforos de Hans Christian Andersen, desde la perspectiva teórica de Raymond Williams en la multiplicidad del acto de escribir? En este análisis demostraré que el consumo de la literatura para niños está pensado con anticipación y reducido a aquellos niños de la clase alta cuya pertenencia a una familia solvente constituye básicamente el factor determinante para poder leer cuentos para niños, pues como yo lo veo, encontramos un cuento sobre una niña pobre que será leído exclusivamente por niños ricos. Como mencioné antes, me baso en el texto teórico La multiplicidad del acto de escribir, incluido por Raymond Williams en su libro Marxismo y Literatura, de 1977. En este ensayo, el autor usa algunos conceptos de la teoría literaria para ilustrar el hecho de que la escritura es a la vez tanto una búsqueda como un encuentro de la estética. Por ende, intentaré aplicar dichos conceptos a mi discurso. Es así que términos como literatura y producción, presentes en esta propuesta teórica, me guiarán a una conclusión satisfactoria del problema que he planteado. Antes de proceder a mi análisis, presentaré los siguientes artículos académicos como parte del estado de la cuestión de mi investigación, los cuales se refieren principalmente al tema del consumo de la literatura infantil y no directamente al cuento de Andersen. El primero de estos antecedentes corresponde a Mariana León Chávez, que analiza el desarrollo de la literatura infantil y su papel en Latinoamérica, teniendo en cuenta su origen en Europa en el siglo XIX. Aquí se puede ver cómo la importancia de un tipo de literatura específica para niños da cuenta de la posibilidad de contribuir a la construcción de la identidad latinoamericana. El segundo es el trabajo de grado de Diana Oliveros Fortiche, que aborda el tema del libro como artefacto social cultural. En esta medida, la autora analiza las fuerzas en tensión representadas por el capital simbólico del libro y su valor como mercancía dentro de un circuito de consumo cultural. El tercer artículo, de Mila Cañón y Elena Stapich, aborda desde una perspectiva pedagógica la conformación de la literatura infantil como campo, la relación de los lectores infantiles con la literatura en un sentido educativo, en tanto estrategia de aprendizaje escolar y la manifestación de un mercado editorial para el cual los libros infantiles representan mercancías o bien productos que generan ganancias. El último antecedente es un artículo de María Costa y Gabriela Purvis, en el que presentan un análisis del mercado literario infantil surgido en Argentina y las condiciones que permitieron su desarrollo, analizando aspectos como la producción y el consumo de la literatura infantil y el lugar que ocupa ésta en el mercado editorial nacional. Estos antecedentes me ayudarán a llegar a una respuesta acerca de la pregunta sobre el público infantil capaz de adquirir y leer libros para niños, que surge después de leer el cuento La niña de los fósforos, e intentar demostrar que en realidad no es oportuno hablar de los niños en general cuando se quiere referir a la capacidad socioeconómica que tienen estos de acceder a este tipo particular de literatura, sin hacer caso omiso a la ironía de los protagonistas del relato característico en la mayoría de cuentos infantiles respecto de los niños que en verdad los leen. Por mucho que los cuentos de Andersen sean para niños, hablen de ellos, cuenten historias desde su punto de vista y dibujen ciertas realidades ficcionales propias de la infancia, no necesariamente esos mismos niños representados van a ser parte del público lector de esos cuentos. Hay que tener en cuenta que la población infantil, como la población del mundo en general, está dividida en clases socioeconómicas. De allí que la protagonista del cuento, la niña de los fósforos, pertenece a una clase económica desposeída cuya imposibilidad de adquirir libros infantiles da pie a este análisis.
Aquí se evidencia el papel que juegan las clases sociales y el capitalismo, y que ese valor humano presente en el cuento queda sujeto a un valor de cambio. La literatura infantil inició en Europa en el siglo XIX en medio del auge de la burguesía, privilegiando como lectores a los niños de la clase alta, y se ha mantenido así hasta el día de hoy. Esto a pesar de que a este tipo de literatura continuamente se le otorga un carácter pedagógico, con lo que la escolaridad entra en juego, y se esperaría que el acceso a esta definiría una especie de igualdad social entre todos los miembros de un grupo de niños en edad escolar, en pro de su educación primaria. Pero la realidad demuestra una situación opuesta. La niña de los fósforos relata la historia de una niña pobre que se gana la vida vendiendo fósforos en las calles, pero que en una fría víspera de Año Nuevo no logra vender nada y muere después de refugiarse en un rincón y encender uno tras otro mientras imagina situaciones completamente alejadas de su triste realidad. Si me remito directamente al cuento, puedo extraer de él situaciones cotidianas que viven muchos niños: pobreza, hambre, mendicidad, trabajo y maltrato infantil, entre otros, situaciones que no permiten a esos niños siquiera imaginar una vida diferente de la que están viviendo. Pero irónicamente, la protagonista de este cuento sí tiene esa facilidad de imaginar y soñar. Abro comillas. Parecióle a la pequeñuela que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro, con pies y campana de latón. El fuego ardía magníficamente en su interior y calentaba también. Cierro comillas. Anderson claramente no está tomando en cuenta que en la vida real esa niña no podría soñar con una circunstancia similar debido a su calidad de vida. Aún así, se evidencia el concepto de literatura en cuanto a aislamiento entre realidad y ficción propuesto por Williams en Marxismo y Literatura. Abro comillas. Trasladarse desde lo creativo a lo novelesco o desde lo imaginativo hasta lo imaginario significa deformar las verdaderas prácticas del acto de escribir bajo la presión de la interpretación de ciertas formas específicas. Cierro comillas. Con esto quiero ilustrar que Andersen hace uso de una forma específica de la narración para insertar la lección de vida que quiere transmitir con el cuento, independientemente de su poca relación con la realidad empírica de los niños pobres de la Europa de 1845. El autor sabe, desde el principio, qué grupo socioeconómico específico de niños van a leer el cuento, y por eso hace descripciones que los niños ricos obviamente van a reconocer fácilmente. Abro comillas. Y la niña pudo ver el interior de una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta con un blanquísimo mantel y fina porcelana. Cierro comillas. Por eso es curioso que esa desigualdad haya prevalecido desde el inicio de esta literatura, pese a su demanda por parte de la educación primaria, al menos en América Latina. Al respecto, León Chávez refiere que, abro comillas, las primeras publicaciones de libros para niños en América fueron de función estrictamente cognoscitiva, ya que el libro era visto solamente como un auxiliar pedagógico, siendo esta la única justificación para su existencia. Para muchos, lo más importante era que se pasara rápidamente la fase de la niñez, por lo que solo interesaba inculcar valores morales. Cierro comillas. No obstante, hay una explicación para que esta situación prevalezca. Ahora como antes, la población infantil que no tiene la capacidad de adquirir y leer literatura para niños difícilmente puede acceder a un sistema educativo de calidad, sin perder de vista que en los últimos años muchos países han instituido un programa gratuito de educación básica en sus instituciones. En la actualidad, millones de niños en todo el mundo se encuentran en una situación de pobreza extrema. Abro comillas. Uno de cada 6 niños, o 356 millones en el mundo, vivía en pobreza extrema antes de la pandemia de COVID-19. Cierro comillas. Y se prevé que estas estadísticas crezcan en el futuro. Abro comillas. El número de niños que viven en hogares pobres en los países de bajos medianos ingresos podría aumentar un 15% hasta alcanzar un total de 672 millones. Cierro comillas. Ya he insinuado que a lo largo de la historia, gran parte de la población infantil ha sufrido las mismas condiciones socioeconómicas, por lo que cualquiera podría inferir que no todos los niños del mundo han tenido, tienen o tendrán la capacidad de acceder a este tipo de literatura. De forma similar, Costa y Purvis plantean que las condiciones que permiten que un niño lea literatura para niños va más allá de su capacidad socioeconómica o clase social, tanto que no se le da gran relevancia a la carga moral que supone su lectura, sino más bien a su utilidad en términos pedagógicos y el lugar que le ayudaría a ocupar en la sociedad. Abro comillas. En este punto es necesario tener en consideración que a mediados del siglo XX, la noción de literatura infantil o juvenil implicaba fundamentalmente dos tipos de texto. Por un lado, libros de estudio o lecturas obligatorias para las escuelas que respondían a una determinada orientación didáctica y política.
Por otro lado, libros de entretenimiento o lecturas recreativas que valoraban el factor ético. En líneas generales, se configuró una concepción moralista y ejemplarizante de este tipo de literatura a partir de una representación idealizada de la infancia. Cierro comillas. Se puede ver cómo, poco a poco y a lo largo de la historia, se ha ido perdiendo esa motivación principal por la que los escritores se preocuparon en inculcarle a los niños la importancia y la belleza del arte de la literatura y de transmitirles mensajes provechosos para su crecimiento personal a través de una literatura que ellos pudieran disfrutar. Esto me lleva a ir un poco más allá del autor, ya que aquí entra en juego el valor económico de los libros para niños y se ve entonces que el consumo de estos no es una entidad arbitraria, sino que obedece a ciertas condiciones que impone el mercado editorial para el cual la literatura no representa más que una mercancía. En esta instancia, Williams es enfático en la idea de producción, cuando señala que ésta está definida por la relación del mercado con el consumo de esas mercancías. Cañón y Stapich sostienen esta teoría cuando afirman que, abro comillas, este, el mercado editorial, es un operador ineludible que tensa las reglas de juego cuando se habla de capital simbólico, puesto que los libros como objeto de consumo son parte de la galaxia del mercado. Precios, moda, publicidad, formatos, diseño y ferias son improntas que se relacionan, por un lado, con el acceso a los textos y por otro, con su tiempo de vida en librerías, catálogos y circuitos virtuales, por ejemplo. Cierro comillas. Lo anterior es reafirmado por Oliveros Fortiches, concretamente en la siguiente cita, abro comillas. En la racionalidad económica, el consumo es visto como un momento del ciclo de producción y reproducción social, lugar donde se expande el capital y se reproduce la fuerza de trabajo. La racionalidad sociopolítica interactiva lo toma como el lugar de interacción entre productores y consumidores, por lo tanto, un sitio de conflicto por la desigualdad de clases en relación con la apropiación y distribución de bienes. Cierro comillas. Ambas citas respaldan mi afirmación de que si las editoriales decidieran bajar significativamente el precio de los libros infantiles de forma que cualquier niño, pobre o rico, pudiera comprarlos, o si de manera alternativa se propusieran lanzar al mercado libros infantiles especialmente para niños de bajos recursos, ya estaríamos hablando de igualdad social, de una literatura infantil que no discrimina entre quienes pueden o no acceder a ella. Sin embargo, lamentablemente es conocimiento común que para la industria editorial o el mercado de los libros esta no es una preocupación esencial. Andersen tal vez no dimensionó la confusión que generaría que una niña pobre que vendía fósforos en la calle tuviera el imaginario de una niña rica, pero sí fue muy claro a la hora de sugerir un valor moral. Valor que, además de no poder ser interpretado por todos los niños, queda completamente sepultado por el valor de cambio que requiere su consumo. De esta forma, Andersen y otros autores de libros para niños obviaron, al ser parte de un sistema de producción supeditado al mercado, que su producción literaria, más que ser consumida por amor al arte o con fines educativos, estaría limitada al valor económico de su consumo. En síntesis, alrededor del mundo, niños pobres y socialmente marginados no solo han tenido que sortear la cuestión de la adquisición de esa literatura diseñada para ellos, sino que también se han visto sometidos a todas las condiciones que he señalado en este análisis. Es por ello que es posible insistir en que existe una desigualdad global dentro de la población infantil que ha perdurado desde sus inicios en el siglo XIX y que no ha facilitado que la literatura para niños pueda ser adquirida, leída y mucho menos interpretada por toda esa población en su conjunto. Para concluir, me parece que en este análisis logro demostrar que por más que la intención de Hans Christian Andersen y otros autores de la literatura para niños sea la de enviar un mensaje cargado de valores morales a los niños del mundo, constantemente aquel pierde relevancia al no ser recibido por todos los niños del mundo en su totalidad. Ya sea en Europa o en el resto del mundo, siempre será difícil que la literatura para niños llegue a todas las manos implicadas. La perspectiva teórica de Williams, aunada a los recursos críticos de los que me valí para sostener mi idea principal, me ayudaron a desarrollar mi opinión crítica y sobre todo a entender que tanto los autores como las editoriales son completamente ajenos a esta problemática que aquí expuse, y que por más que el contenido de las producciones literarias infantiles intenten reflejar alguna parte de la realidad empírica en la que se basan, muchas veces no llega a ser valorada por quienes deberían, por cuanto hay toda una barrera de dificultades que se lo impiden. El mundo continuará avanzando, mas no deja de ser posible que, de no tomar cartas en el asunto, solo los niños ricos sigan leyendo cuentos sobre niños pobres, y entonces no habrá ningún tipo de justicia para la niña de los fósforos. Muchas gracias.